¿Qué tal? Bienvenidos a La Voz de Julio. Mi nombre es Julio Cerro, La Voz Progresista en YouTube. Bienvenido a la transmisión de hoy, que es el debate entre Renata Turrent, ex candidata del partido Morena, candidata a diputada local en la Ciudad de México, en contra o debatiendo junto a Ulises Ruiz, ex gobernador priista del estado de Oaxaca. Debate sobre la reforma eléctrica que propone el actual gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Ya está aquí Renata, esperando solamente a Ulises Ruiz. No olvides que esta transmisión se transmite en este momento a través de La Voz de Julio, obviamente en YouTube. La otra Voz de Julio, canal nuevo de La Voz de Julio, La Otra Voz de Julio. Si no estás suscrito, ahí dale clic a la parte de suscripción, y también a través de Facebook en vivo. El debate es simple y sencillo, debate sobre la reforma eléctrica. Dos posiciones obviamente distintas, la de Renata Turrent en favor de la reforma eléctrica que propone el gobierno, y Ulises Ruiz, ex gobernador de Oaxaca, en contra de la reforma que propone el actual gobierno. Suscríbete, comparte esta información, apoya este proyecto 100% independiente. Gracias, muchas gracias a Osvaldo Carmona y a Jesse Nieves por continuar con su membresía. Ya llevan meses apoyando este proyecto con su membresía. Gracias, pero muchas gracias a Osvaldo Carmona y Jesse Nieves, que llevan, no tengo exactamente los meses, pero ya llevan varios meses apoyando con su membresía. Si estás interesado, dale clic ahí a la liga que dice obtén, únete o unirme a la membresía de La Voz de Julio. Son exactamente ya las 3 de la tarde y Renata ya está aquí. Le voy a pedir que me aguante, que tenga paciencia, solamente esperando a que se una a la transmisión Ulises Ruiz. Y voy a tratar de establecer contacto vía WhatsApp. Le voy a mandar un mensaje, así que si oyen teclado, pues es porque estoy mandándole un mensaje para saber si ya está listo Ulises Ruiz en este debate acordado ya es de, si no me equivoco, casi una semana. Desde el sábado de la semana pasada confirmé con ambos, con Renata Turrent y con Ulises Ruiz, y ambos obviamente aceptaron debatir. La semana pasada, el viernes pasado, no pudo estar aquí Nayeli Gutiérrez del PRI. Ya le están echando porras aquí a Renata. Dice, dale duro al exgobernador de Oaxaca. Y se está transmitiendo en este momento una comparecencia de Lorenzo Córdoba. Ya lleva creo que 2 horas compareciendo en el Congreso de la Unión. Ha pues causado mucho interés esa comparecencia del presidente del Instituto Nacional Electoral, ahí dándose pues con los diputados. Y ya antes de entrar con los debatientes, ha sido muy interesante ver a Lorenzo Córdoba, que a mí me llama la atención muchísimo, que prácticamente no es un árbitro, sino un jugador. En muchos países democráticos, los árbitros, los presidentes de los institutos electorales, son muy discretos. Casi no se saben ni los nombres de quiénes son los encargados de organizar las elecciones. Y en este caso, Lorenzo Córdoba obviamente está compareciendo, pues tiene que hablar, pero parece más un representante de un partido a ser un juez o un representante de un instituto autónomo que organiza elecciones. Y ahí hablando
pues fuertemente me llamó la atención que cuando estaba compareciendo frente a el diputado Gerardo Fernández Noroña, cuando Gerardo Fernández Noroña tenía la palabra, ahí pues con risas, haciendo gestos, Lorenzo Córdoba, y nada discreto, nada, no sé cuál es la palabra, aparte de discreto, muy protagónico, repito, como si fuera un jugador más, como si fuera un legislador y representando, pues pareciese a un partido. No sé a cuál partido estaría representando, pero parece legislador y no un personaje que es centrado y que trata de ser, pues, imparcial, dando desde mi punto de vista, desde mi puntos de vista, pues que no debería estar dando, simplemente pues exponer una posición y ya, pero no se ha enfrascado en ida y vuelta con algunos diputados, y para mí eso es muy interesante, ya compareciendo en este momento en vivo ahí en el Congreso. En la transmisión la estuve pasando a través de La Voz de Julio, y muy interesante. Qué bueno que haya interés y qué bueno que genere interés estos temas, la cuestión electoral. Y ya está aquí con nosotros Renata Turren. Aquí está ya. Renata, ¿cómo estás? Hola, querido Julio, qué gusto estar por acá. ¿Ya lista? Lista. Excelente. Gracias, Renata, por aceptar debatir con Ulises Ruiz, que está aquí ya. Ahí está un poco movido. Ya, buenas tardes. Buenas Ahí tardes, Julio. está, Buenas tardes, Renata. ahí Buenas tardes, está. Ulises. Bienvenidos a La Voz de Julio. Gracias por aceptar debatir este tema muy importante. Y claramente, tanto Renata como Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, tienen posiciones diferentes. Pero antes de entrar en materia de debate de la reforma eléctrica, me gustaría preguntarle a ambos su posicionamiento sobre la prevención, no la detención, sino prevención preventiva de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex en la administración pasada. Renata, ¿cuál es tu sentir de este acontecimiento de días pasados? Pues en realidad creo que la Fiscalía ha tenido un poco de lentitud en el caso de Lozoya y otros casos de justicia. Entonces de pronto esta detención a mí me resulta un poco agridulce porque pues por mucho tiempo se planteó que estaba en criterio de oportunidad, es decir, como esta figura de testigo protegido, y porque nos iba a dar la información para poder tener en la cárcel o por lo menos enjuiciar a peces más gordos, que no hemos podido ver. Entonces, no sabemos por qué, no sabemos qué ha sucedido, no sabemos si este es el final del caso Lozoya y aliados, pero sí la lentitud que hemos visto estos años de la Fiscalía, de pronto con este tipo de cambios de estrategia legal, pues deja un poco, por lo menos a mi persona, un poco confusa y pues con un sabor un poco agridulce en cuanto a, pues sí, qué bueno que esté cumpliendo una sentencia el señor Lozoya por lo que hizo, pero al final de cuentas, pues si no se tenía la información necesaria para meter a la cárcel o enjuiciar a peces más gordos, pues quizá esta detención debía haber sido desde el inicio. Ulises Ruiz, ¿cuál es tu posicionamiento sobre esto de Emilio Lozoya? Sí, Julio, a mí coincido mucho con lo que expresa Renata. A mí me parece que incluso estuvo muy expuesto. Yo creo que es un distractor otra vez del presidente López Obrador, porque anunció mucho ruido, pocas nueces. Mucho ruido de que iban a caer Peña Nieto, Videgaray, todos los que estuvieron involucrados en estos supuestos señalamientos que hacen de Lozoya, lo traen a México, está privilegiado y va a una cena imprudentemente, y eso es lo que provoca su detención preventiva, que debió haber estado detenido desde que llegó. Y además, si tiene los documentos, las pruebas,
para involucrar a otros, pues que las presente. Se supone que por eso es la detención, por eso le están dando ese beneficio de testigo protegido. Sin embargo, no deja de ser un señalamiento en el aire, no hay nada aún, no sabemos nada, no sabemos si se va a terminar este asunto con esto o si lo que se hizo fue un uso político de la figura de Lozoya para anunciar algo que no iba a suceder, ¿no? Hablando del presidente Enrique Peña Nieto, en el 2013 se impulsó la reforma energética propuesta por el PRI, apoyada por el PAN, donde se decía, y estaba estudiando varios documentos, pero hay un comunicado de la Embajada de Italia a nombre del gobierno de México, y ahí donde se prometía bajar los costos de los recibos de la luz, así textualmente decía ese comunicado de la Embajada de México en Italia. Renata, ¿se cumplió esta promesa del gobierno con esa reforma energética impulsada por Peña Nieto de bajar el costo de la luz o se falló? Bueno, yo más que dar una opinión traigo aquí unos datos que me preparaba para este espacio y justamente encontramos, yo me voy a enfocar en lo que se prometió de esta reforma, ¿no? Y las cuestiones y lo que podemos ver es que los datos nos dicen que no se cumplió prácticamente nada de lo que se prometió y es por eso que se está debatiendo de qué manera se puede revertir el daño que se hizo. Entonces, número uno, nos dicen mejora la economía de las familias, bajarán los costos de la luz y del gas. Esto no es cierto, ¿no? Las tarifas eléctricas han subido 35%, la reforma energética de Peña Nieto en 2015 costaba 1.39 kilowatts por hora y en 2017 subió 35%. De 2015 que se empezó a implementar, 2017 subió 35%. A partir de la entrada del presidente López Obrador ha seguido subiendo, pero de una manera más ordenada porque pues se ha hecho frente a que esto no siga subiendo a la velocidad. Pero no es posible seguir manteniendo los precios estables sin la Rectoría del Estado. Entonces, bueno, este es el primer punto que dijeron que iba a suceder y no sucedió. Número dos, dijeron que iba a haber empleos, que se iba a crear 500,000 de empleos para 2018, cosa que tampoco pues tenemos evidencia de que sucedió. Número tres, dijeron que se reforzaría Pemex y la CFE y pues claramente hemos visto que todo lo contrario, ¿no? De hecho, si no se hace nada, al ritmo de deterioro que tiene la CFE, para finales de este sexenio, la CFE sería prácticamente un cascarón. Lo dejaron en los huesos. Número 4, dijeron que reforzaría la Rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas. Estoy leyendo textualmente lo que se decía de esta reforma y como el regulador de la industria petrolera. Se prometió dos cosas y con esto cierro. La primera es que la producción de crudo aumentaría de 2.5 millones de barriles al año a 3 millones diarios para 2018. Es decir, de 2.5 a 3 millones. Y pues los datos nos dicen que en 2013 estaba en 2.5, en 2015 bajó a 2.27 y para 2018 estaba en 1.83. Es decir, casi la mitad de lo que prometieron. 1.83 comparado con los 3 millones que habían prometido. Y en el tema de gas natural es todavía más drástico, ¿no? Porque nos prometen en esta reforma que pasaría de 5.700 millones de pies cúbicos a 8.000 millones, para 2018. De 5.700 a 8.000 millones. Y entonces vemos que en 2015, en 2015 está en 4.000, en 2017 está en 3.000 y en 2018 nos las dejan en 2.000 millones de pies cúbicos. Esto es una cuarta parte de lo que se prometió. Entonces creo que bajo cualquier métrica, y ahorita supongo que tendremos espacio de meternos un poco a cómo estos modelos han fracasado no solamente en México, pero en otros lados del mundo, también para no monopolizar el micrófono, pero bueno, bajo estas métricas que puso el mismo entonces gobierno, pues no hay ni un solo dato que sustente que la reforma que hizo Peña Nieto, apoyada por el PAN, sea exitosa. No se cumplió la promesa, Ulises Ruiz, no se cumplió, se falló. ¿Por qué ahora hacerle caso a tu posicionamiento? Bueno, mira, sí me escucha, ¿verdad? Sí, te escucho, ¿se escucha, claro. perdón? Bueno. Sí, te escuchamos. Ok. Mira,
la realidad es que la luz, el gas, la gasolina sigue subiendo. No se ordenó, se cambió el lenguaje. El presidente López Obrador dice ajustes inflacionarios. Son gasolinazos y son aumentos a la luz. Y en este último año es terrible el aumento que está provocando el gobierno de la República, encabezado por López Obrador, en el daño que le está haciendo al patrimonio de las familias. Eso es primero. Segundo, las energías limpias son la tendencia mundial. El problema es que la Comisión Federal no invierte en energías limpias. Las energías limpias en su mayoría son inversiones privadas. Son inversiones privadas en energía eólica, en energía fotovoltaica. Ellos hicieron inversiones en México porque había el marco para poder invertir y se construyeron los acuerdos con las comunidades. Oaxaca, por ejemplo, es el estado que más energía eólica produce o autoproduce, en este caso, que era la figura que se manejaba en la ley, ¿sí? Y esas inversiones obviamente generan empleos. Esas inversiones además son competitivas con relación a lo que está produciendo Comisión Federal de Electricidad. Nadie está en contra de la Comisión Federal de Electricidad. De hecho, en los números, el 80% de la energía de este país este año lo produjo la Comisión Federal y el 20% las energías limpias. El problema es que no hay alternativa con esta contrarreforma que está proponiendo López Obrador. O sea, todos son subsidios. Finalmente se va a pagar con el impuesto de los mexicanos el que vuelva a ser una empresa estatal, como la está proponiendo. ¿Quién va a pagar todas las inversiones que se hicieron? Porque es una expropiación simulada y tienes que pagarla. Y ese pago se va a pagar con los impuestos de los mexicanos. Se dice que es una cantidad incluso para construir 4 aeropuertos de Texcoco. Entonces, independientemente del daño económico, de todo lo que tienes que pagar de indemnizaciones por haber expropiado, aunque no le llamen así, esta estatización de la Comisión Federal no va a fortalecer a la empresa si la empresa no tiene inversiones. Y si tú revisas el PEF, si tú revisas el presupuesto, la comisión no tiene un presupuesto para seguir ampliando las redes de transmisión, para seguir ampliando incluso la construcción de presas importantes para la generación de energía, no tiene para, solo ponen un parque muy pequeño, fotovoltaico, pero no, prácticamente no invierte en energías limpias. Comisión Federal de Electricidad, es muy contaminante esa energía y va a seguir costando más porque si lo meten como subsidios para fortalecer a la empresa en algo que es irreal, nos estamos regresando 50 años a ejemplos que han tronado en el mundo en ese sentido, y no va a haber beneficio para los mexicanos como lo está enfocando el presidente. ¿Qué va a haber? Independientemente del daño, del todo el pago que se tiene que hacer, de las expropiaciones simuladas que se van a hacer si se aprueba la contrarreforma, ¿sí? ¿Cómo vas a ampliar tú la capacidad de Comisión Federal de Electricidad si ya está rebasada? No hicieron líneas de transmisión, están empezándose a saturar. Yo recuerdo mucho en aquel entonces, entre el 2004 y 2010, incluso los desarrolladores eólicos mexicanos y extranjeros propusieron construir líneas de transmisión y no aceptó la comisión porque recibe un pago importante de los eólicos y de las líneas energías limpias para transmitir la energía. La mayoría de la energía que se produce en el Istmo va a Nuevo León y va a Quintana Roo, a Cancún, a los hoteles, a todo el desarrollo turístico. Entonces, el mundo está apuntando a las energías limpias. No estamos viendo esa alternativa, nos estamos regresando. El problema es que petróleo te quedan 15, 18 años porque se va a terminar. El problema es que las energías sucias, y México es un país que no se ha comprometido con ello, ¿sí?, no apuntan a las energías limpias. Toda la industria, todos los carros y todo el futuro se va a manejar con energías limpias. Y nosotros vamos totalmente contra eso. México es el único país que va para atrás. Y esa reforma, el estatizar las empresas, bueno, hasta en Rusia tronaron, en China tronaron. Ya hay inversión privada en esos países que son socialistas. Regresarnos al estatismo, independientemente de que no hay discusión de que son propiedad de los mexicanos.
Lo que quiere el presidente es que sea propiedad del gobierno. El problema es que el gobierno es muy mal administrador. El problema es que el gobierno está desviando recursos para poder apoyar los programas sociales sin ningún sentido, generando más pobreza en el país. Entonces, el golpe a las inversiones privadas que generan empleos, que generan derrama económica, el 90% de la inversión de México la hace la iniciativa privada nacional e internacional. Entonces, este tipo de determinaciones sin ningún fundamento, con ideas del pasado, de ese PRI anquilosado del pasado donde se formó López Obrador, sin duda golpean y ahuyentan la inversión. ¿Quién va a generar los empleos? ¿Cómo vas a hacer crecer a la comisión para que satisfaga la demanda de la energía en la nación? No tiene recursos la comisión. ¿Cómo vas a contratar a trabajadores que además están muy bien pagados, son diferentes a todos los trabajadores? Si no pagan luz, pueden tener climas en sus casas, pueden tener todo, y qué bueno que sea así, pero no es el común de los trabajadores de México. Entonces, ¿cómo vas a contratar todo lo que se tiene que contratar de personal? Porque si tú amplías la comisión, tienes que contratar personal. Y la empresa en manos del gobierno ha sido muy mala administradora en muchísimos ejemplos, y uno de los ejemplos es Pemex. Pemex está reventado económicamente, por más que le inyecte el presidente, y eso que el petróleo ya subió, el barril de petróleo, la empresa sigue sin salir, sigue perdiendo recursos económicos, pero no los pierde el gobierno, no los pierde el presidente López Obrador, son impuestos que van a pagar los mexicanos finalmente, o sea, la carga va a ser para los mexicanos. Renata, réplica a lo que está diciendo Ulises Ruiz. Y bueno, varias datos que desmienten un poco lo que se está diciendo. Es que creo que estoy tratando de apuntar todo, pero de pronto como van muchos temas, entonces no voy a tratar de contestar algunas precisiones que se dicen, ¿no? Bueno, en primer lugar dice el exgobernador que la CFE no invierte en energías limpias y que es el privado. Eso es falso. Del total actual de generación de energías limpias, que es el 20%, eso es correcto lo que menciona, la CFE pone 13% de ese 20%, es decir, la mayoría, la mayoría, más del 50%, 13% de ese 20%, mientras que el privado contribuye con el 7% de esas energías limpias. Entonces es falso, esa es una narrativa que se ha estado repite, pero no porque se repita es cierta. La CFE produce mucho más energías limpias que los privados. Número 2, hablan también de que México está en sentido contrario del resto del mundo y que somos un país que contamina muchísimo. Eso también es falso. Los 10 países que contribuyen más al calentamiento global y las emisiones de carbono, entre 10 países emiten el 70% de estas emisiones de carbono. Es Estados Unidos, China, Rusia, y México no está en esa lista, ¿no? México emite un porcentaje muy pequeñito de emisiones de carbono. Entonces, bueno, eso nada más como para aclarar esos dos datos. La tercera es, bueno, el otro tema que también hay que aclarar, que es más de fondo, es que se está diciendo que es una expropiación. No es una expropiación, no es una estatización. El porcentaje que el privado va a poder producir hasta el 46%. De la energía, entonces también pues se habla como que en Rusia y en China hay inversión extranjera y que en México no va a haber. No, es que sí va a haber, o sea, existe un porcentaje importante de la necesidad eléctrica del país que va a poder ser producida por privados. Lo único que se está diciendo es que estos privados dejen de saquear al país, como lo llevan haciendo este tiempo, ¿no? Eso es lo único que se está diciendo, y que sí, el Estado tenga rectoría de qué sucede, cómo se planea el tema de la energía. Hemos visto en España, hemos visto en Estados Unidos el fracaso que es la privatización total del sistema de energía. Entonces, aquí dos cosas nada más para que la gente que nos ve, dos cosas muy claras. Una, no es una expropiación, porque hay un porcentaje alto de privados que pueden entrar. Y número dos, lo único que sí se está diciendo es que se necesita rectoría para poder garantizar que la gente tenga electricidad. Si no, podemos ver lo que pasa en modelos como el que propone el PRI salinista y el PAN,
pues podemos ver lo que pasa, ¿no? Ya tenemos ahí los datos que justamente pues no se rebatió ninguno de los datos que yo di porque son irrebatibles. Que ha subido el precio, pero además de todo, si vemos cómo está el tema de las energías en España, bueno, es que es un fracaso, ¿no? Cada día rompen récord de cómo va subiendo. Si vemos lo que pasó en Estados Unidos en febrero, por ejemplo, en Texas en específico, donde se quedaron 500,000 de hogares sin electricidad y donde había cuentas de $19,000 por hogar, por la electricidad, claro, porque el Estado no tiene rectoría y no tiene manera de garantizar esto que tendría que ser un derecho fundamental y que, dicho sea de paso, esta reforma lo contempla como un derecho fundamental. Al contemplarlo como un derecho fundamental, exige o la Constitución ahora tendría que garantizar el Estado que la gente, el pueblo, tengamos la energía necesaria. Y por último, para cerrar, que creo que es de lo más importante, que creo que se tergiversa mucho, ya sea porque no hay información o por maña, pero el mundo, se dice aquí que el mundo está volteándose hacia las energías limpias. Bueno, eso es algo que México también está haciendo. El mundo está privatizando. Eso es falso. El mundo está apuntando hacia la soberanía energética. Todos los países del mundo, todos los países poderosos del mundo están preocupadísimos, y específicamente después de la pandemia, están preocupadísimos por no tener soberanía energética. Entonces, más bien, México está en línea con el resto de los países, ¿no? De garantizar que tenemos energía como un tema de seguridad nacional. Entonces, aquí nos dicen, están tratando de ir a décadas anteriores. Bueno, esto pues tendría que decírselo a todo el mundo, pero lo más grave de todo, creo yo, lo decía el director de la CFE, es que ustedes nos dicen que queremos ir a décadas anteriores, pero pareciera ser que quien está en contra de la reforma energética nos quiere llevar, pero al porfiriato. O sea, quieren vender la patria, y estos, o sea, hablan de inversiones de las compañías privadas millonarias, pero se quieren apoderar de un sistema que vale trillones. Y que construimos los mexicanos, que es un patrimonio de los mexicanos, y que representa el 20% del PIB. Entonces, eso es lo que le quieren entregar a los privados. Entonces, nada más como para terminar, si nos podemos enfocar en un tema para que no y ya pues ir contestando, para que no se hable de gasolina y luego de mil cosas, porque luego es un poco difícil contestar. Déjenme preguntarles, ya Renata tocas el tema, y la pregunta a ustedes es, ¿el Estado mexicano debe tener la rectoría de la generación de energía? ¿El Estado mexicano debe estar a cargo de la generación de la energía, Renata? Por supuesto, es un tema de seguridad nacional. Ulises. Yo creo que la tiene. O sea, no se discute eso. La Comisión Federal no está planteada su desaparición, ni están llevándose y asaltando, como comenta Renata, la iniciativa privada. Eso es una gran mentira y una gran falsedad. O sea, la iniciativa privada invierte en generación de energías limpias. Y sí es cierto, en la simulación de leyes que hace López Obrador, ¿sí? López Obrador no hace leyes. Es una expropiación de hecho. ¿Sí? Porque tienes que indemnizar, está cancelando todos los contratos existentes y los que están en trámite. Y eso tienes que pagarlo porque son inversiones que se hicieron. Y ese pago lo van a pagar los mexicanos, ¿no? Andrés Manuel López Obrador, primero. Segundo, sí autorizan la inversión privada hasta el 46%, pero al precio que ponga Comisión Federal. Nadie va a aceptarlo. Va a ahuyentar las inversiones, porque tú inviertes si tienes viabilidad, ¿sí? Y es una empresa que gana. Pero si la empresa no gana porque los precios los va a fijar Comisión, ya no hay un organismo regulador autónomo, sino lo va a fijar la Secretaría de Energía. Por ejemplo, comentarios de Rocío Nale que se están robando el aire a las comunidades indígenas en el Istmo de Tehuantepec. O sea, es no tener ni idea de lo que se está diciendo. Si no hay las condiciones de inversión
y el precio lo va a poner comisión y va a optar por precios no competitivos, pues nadie va a invertir. Entonces, de hecho, tú puedes modificar las leyes, pero la realidad es otra. Entonces, va a ahuyentarse no solo ese tipo de inversiones, porque impacta a toda la serie de inversiones que hay en el país. Y la otra, no caigamos en el debate demagógico de si estás con Cárdenas o estar con Salinas. Estamos con las energías limpias, estamos con la generación de empleos, estamos con la globalización, estamos hacia donde debe de apuntar el mundo. Y Andrés Manuel se está regresando 50 años porque él vive esa posibilidad, él piensa de esa manera, totalmente fuera de lo que tiene que hacerse en el país. Por eso hay desempleo, por eso crecieron 4 millones más de pobres en los últimos 3 años, por eso está reventada la seguridad en el país, porque no hay rumbo. Estos temas no se puede debatir, o sea, esos son otros temas que con gusto se debaten, pero el tema de la seguridad no tiene nada que ver. Pero son parte del escenario. Bueno, vamos a ponerlos en otro bloque, pero ahorita estamos debatiendo de otra cosa y con gusto. Te estoy hablando de la energía. No, pero estamos hablando de la energía y te estoy diciendo, tú dices es que se quieren apropiar. No es cierto. Eso es una enorme mentira. Ellos invierten, generan parte de la energía limpia y quieren las condiciones, ¿sí?, donde todos ganen. El país gane en más energía, haya energía limpia, otra posibilidad más de generar energía, y eso no le quita la rectoría en el Estado, eso no desaparece a la Comisión Federal de Electricidad. Bueno, nada más 2 cosas de volada. La primera es que eso de que dice de la generación de empleos, no han podido dar un dato de cuántos empleos se generaron con la reforma de Peña Nieto. 90% de la inversión es privada. Ajá, por eso. ¿Cuántos empleos? Ustedes dijeron que iban a generar 500,000 de empleos para 2018. ¿Dónde están? No existieron. Eso es nada más para aclarar. No hay datos. Y sí, por favor, que toda la información que yo estoy dando, con gusto ahorita la puedo poner en el chat porque traigo fuentes de todo, ¿no? Para que no caigamos en lo dije. Entonces, yo quisiera saber de dónde podemos verificar que ese 500,000 de empleos que dijeron que iban a generar no se generaron. Y sí, entonces, por favor, desmentirme, pero con datos. Eso por un lado. Número 2, creo que aquí es muy claro que hay 2 proyectos de nación, pero vamos a enfocarnos aquí en 2 proyectos energéticos opuestos opuestos, ¿no? Y que se contraponen. Por un lado está quien pone por encima el interés privado de las empresas, las inversiones, porque dicen aquí, bueno, nos dice el gobernador, bueno, pues es que ellos ya invirtieron, entonces si no es buen negocio, pues se van a ir. Bueno, pues si no es buen negocio y se van a ir, pues se tendrán que ir, ¿no? O sea, no podemos poner el interés de los privados, de las empresas privadas, por encima de algo que es un tema de seguridad nacional, que es la energía de los mexicanos. O sea, es que eso a mí no me puede caber en la cabeza que podamos defender, que pueda salir a defender a alguien a Iberdrola, a estas empresas multinacionales como si fueran pobrecitas, van a tener que jugar, porque nuevamente esto no es una expropiación, ahí está el mercado, simplemente se están poniendo reglas para que se pueda competir de una manera justa. Lo que pasa es que hablan mucho de... Estás cancelando todos los contratos. Yo no te interrumpí, déjame terminar. De manera, hay que quieren competir, hablan de mercado libre y eso, pero pues es que eso no es mercado libre, ¿no? Estaban colgándose de la inversión de la CFE, estaban colgándose de algo que tendría que ser público para hacer negocios. Y aquí nada más para terminar, para la gente que nos ve, que no sabe, también nos hablan sobre... Nos decía ahorita el exgobernador que pues los inversionistas, pues pobrecitos de ellos, ¿no? Como si de verdad no hubieran saqueado el país en estos años. Y yo nada más doy un dato que dio la secretaria Nale, que cuando empieza a subir el gas a principios de año, sube y con todo esto que pasó en Estados Unidos y en Texas y en el norte del país, y había 22 centrales privadas que en ese momento, cuando empezó a subir el gas, se salieron del mercado. Y la CFE se quedó sola, manteniendo todo el sistema eléctrico del país. Entonces, lo que pasa es que estas son empresas privadas que no tienen ningún interés, y es válido que no lo tengan, no tienen ningún interés
por el bienestar del pueblo, porque la gente tenga luz, porque la gente tenga electricidad. Y no tienen por qué hacerlo, porque esa no es la función de una empresa privada, está bien. Esa es la función del Estado, justamente. Pero para eso se necesita que el Estado tenga rectoría y pueda entrarle tanto a dirigir, a planear y a enfrentar emergencias como las que vimos al principio de año. Pero ustedes explíquenme cómo vamos a garantizar, por ejemplo, si se privatiza como es este modelo que se trata de privatizar, que es la copia del modelo español, y ahí vemos los resultados de este tipo de reformas en España, ¿cómo se va a garantizar que las comunidades alejadas, que las comunidades muy pequeñas tengan electricidad? Si no es negocio para ellos, pues por supuesto que no van a ir porque no les interesa, y está bien que no les interesa, para eso tienen ese 46% del mercado en el que pueden hacer su negocio con reglas claras, sin saquear el país, pero que no tengan la rectoría y que no nos tengan agarrados del pescuezo a todos los mexicanos, este grupo de empresas privadas que ven por sus intereses y por sus bolsillos. Yo vuelvo a recalcar, porque es falso lo que estás diciendo. O sea, tú pones a los empresarios como los saqueadores del sistema eléctrico mexicano. No es cierto. Comisión Federal sigue electrificando en los pueblos. ¿Sí? Debería de invertir, debería hacerse inversión social, incluso es que ahí lo está diciendo. Permite, en energías limpias. A ver, pero porque así ha sido siempre. ¿Sí? Las energías limpias. Se está cortando, Ulises, ya no se te puede escuchar. No te escuchamos, Ulises. Pasó algo ahí. No te escuchamos, Ulises. Están viendo debate entre Renata Turrent. Ahí está. Ahí está. Perdón. Por si puede iniciar porque se cortó. Sí. Continúa, por favor. Volviendo al tema, son inversionistas privados, o sea, no se están apropiando de la riqueza del país, no quieren desaparecer Comisión Federal, están compitiendo, incluso deberían de competir con Comisión Federal de Electricidad. Eso podría abaratar los precios y los costos de la producción, pero enfocarlo como que se están robando la riqueza nacional, quieren desaparecer a la Comisión Federal, quieren quitarle la soberanía energética al país. Es un asunto de seguridad nacional. Ese es uno de los fracasos más grandes del presidente, la seguridad nacional. Está totalmente, es otro tema, pero no es cierto lo que estás diciendo. Ellos están invirtiendo, ellos están generando energía, ellos cobran por esa energía y ellos le pagan a Comisión Federal por transmitir esa energía y llevarla donde la tienen que llevar. Y pagan una renta importante, ¿eh? Yo recuerdo mucho... Yo recuerdo es mucho falso, que pagan lo menos del mundo, la cuota más pequeña del mundo. Y si pudieran abaratar la energía, ¿por qué no lo han hecho? Explíqueme, por favor, ¿por qué en estos años es autoconsumo? Ellos producen, ellos pagan menos energía porque así está contemplado. O sea, ese 35% que subió con la reforma, ¿cómo lo explica usted? O sea, a ver, tú tienes recursos económicos y tú puedes autogenerar tu energía, ¿sí? La energía sobrante tú se la entregas a la Comisión Federal para comercializarla. O sea, la única que comercia la energía en este país es Comisión Federal. Ahí no es cierto que está privatizada. O sea, sí es cierto, pero sí sabe lo que pasa con esa comercialización. Hay autogeneración. O sea, la empresa tal de Nuevo León decide poner un parque eólico, ¿sí? Le paga por transmitir esa energía de esa inversión de ellos a Comisión Federal para llevarla a Nuevo León. Y si tiene excedentes, se los entrega a Comisión para que ellos vendan esa energía excedente. Así funciona. ¿De dónde el robo? ¿De dónde quieres desaparecer a la Comisión? ¿Dónde quieren apropiarse de esa riqueza? Esa es una enorme demagogia. Y repito, y este es un tema que no solo abarca la energía. El 90% de la inversión que se hace en México, 87, 90%, es iniciativa privada nacional e internacional. Y el Estado mexicano solo invierte el 13% o el 10% de las inversiones que hay en este país. ¿Cómo vas a generar los empleos? ¿Con desarrollo social como lo está haciendo el presidente? ¿Aumentando empresas y cargas al Estado para contratar personal? Pues no vas a resolver los asuntos. El país va a seguir siendo más pobre como está sucediendo en estos últimos 3 años. El país va a perder empleos.
Tú me dices, ¿de dónde crecía el país? Pues lo entregó Peña Nieto con 2% de crecimiento, ahorita está por debajo del 5%, independientemente de la pandemia, el mal manejo de la economía. No. Es que impacta en todo. Antes de ir al tema de la economía, se habla mucho de las tiendas OXXO, son muy simbólicas porque ellas generan su propia energía a través de los paneles solares. La pregunta es, porque es muy confuso, y aquí ustedes lo están haciendo un poco confuso, porque ustedes dicen, Renata dice que no hay tal cosa de que estén abusando, y Ulises Ruiz, tú dices no, ellos están en los excesos de energía, la venden, pero la Comisión Federal, su director dice que estas sociedades de autoconsumo son ilegales, citando a las tiendas OXXO, porque les dieron permiso a ciertos números y los beneficiarios son un número mucho mayor, lo que les hace ilegal. Y esto se dio, si no me equivoco, Ulises, tú sabrás bien, en la época de Carlos Salinas de Gortari, estos permisos de autoconsumo de energía. ¿Pagan o no pagan lo que deben pagar OXXO, Walmart y esas empresas que están generando electricidad? Renata, por favor. No, y ahorita lo decías, Julio, ahí tengo los datos, se entregaron 237 permisos, entonces debería de haber este número, y hay 77,000. Es un sistema paralelo completo que no tienen permisos. Entonces entra este gobierno y dice, ¿qué onda? ¿Qué está pasando con todos estos permisos que no se dieron? Y se ampararon. Se ampararon. O sea, entonces, ¿cómo pueden hablar de que hay una competencia justa cuando se pasan la ley por el arco del triunfo? Ahora, hay algo nada más, dos cosas de la intervención anterior, que hablan como si los privados no estuvieran abusando del sistema eléctrico que se creó con el Estado mexicano. Y pues aquí recordarle nada más a la gente que nos ve que los privados en México pagan una tarifa de porteo de las más bajas del mundo. Entonces, claramente les sale más barato producir electricidad cuando no tienen que pagar lo que vale el porteo, ¿no? Pues es obvio, si están pagando algo minúsculo porque en la reforma de Peña Nieto se entregó el patrimonio de la gente, pues es obvio que les va a salir más barato. O sea, ni siquiera quieren pagar lo justo para poder competir de una manera, ahora sí que como les gusta a los neoliberales, este libre mercado. Entonces, es que es falso salir a decir que las empresas privadas son esta panacea maravillosa de la producción de electricidad cuando están totalmente subsidiadas por patrimonio que tendría que ser de todos los mexicanos y que no se tendría que estar yendo. Y perdón, pero quien crea que empresas como Iberdrola y todas las energéticas grandes están invirtiendo en México por buena gente o porque no tienen intereses, híjole, pues me parece un poco ingenuo, y nada más hay que ver de qué manera pasó la reforma energética y todo el escándalo que hay detrás y que estamos viendo que se destapa, que justamente financiaron pues con sobornos muchas de estas empresas para enriquecerse, ¿no? De verdad que se puede debatir, creo yo, el alcance de esta reforma, la nacionalización de litios. Hay muchas cosas que creo que se pueden debatir, pero salir a decir que las empresas no han venido, estas empresas, porque no me tergiverse tampoco de que hablo de todos los empresarios, estoy hablando específicamente de estas empresas, decir que no han venido a saquear, bueno, es falso y y si digo, ahí están los datos, pues no es opinión mía, y pues es injusto para la audiencia que nos ve pues decir algo que cualquiera con un Google sabemos que no es cierto. Pero, perdón, son los datos de López Obrador, que tiene otros datos que no son los del país. O sea, a ver. Es que no me ha contestado con un dato. A ver, una empresa privada pone su parque eólico, su parque fotovoltaico, hace su inversión y produce su energía, está permitido. ¿Sí? El excedente, si produjera más, se lo entrega a comisión y comisión lo comercia. ¿Dónde está el saqueo? O sea, ¿dónde está el saqueo? ¿Dónde está la amenaza, como dices tú, de que le quitaron al pueblo sus bienes? ¿Dónde? Si Comisión existe, Comisión Federal existe. Comisión Federal es la empresa más importante en generación de energía eléctrica.
nadie está contra la Comisión La Federal. CFE El problema es que hacer la empresa del Estado, ¿sí?, va a requerir de subsidios, ¿sí?, que el presidente es muy proclive a eso, ¿sí?, para poder ampliarse. Esto es aumentar los impuestos. Lo van a pagar los mexicanos, el gobierno no tiene dinero, son impuestos de los mexicanos. Entonces, es muy demagógico decir, es que le quitaron al pueblo porque vinieron a saquear. No es cierto. Ellos le pagan a Comisión por transmitir en las líneas de transmisión de Comisión la energía que produce. Es que enséñenos los datos. Pero a ver, Renata, están bajo los pagos de transmisión, que se los aumenten. Es como si el Meta, permítame, sí, claro, le ganaron por inconstitucional la ley que mandó López Obrador. O sea, la Corte determinó que la ley que mandó López Obrador es inconstitucional, por eso se detuvo. Y el presidente, muy sencillo, pues ahora modifico la Constitución. O sea, es lo que yo quiera, sin ningún argumento, como la mayoría de los proyectos del país. Entonces, es una enorme mentira estar afirmando esto que tú me dices. Lo conozco perfecto en el caso de la energía eólica. Incluso ellos plantearon hacer sus líneas de transmisión y no les permitió la Comisión Federal porque reciben una renta importante de los productores de energía limpia y no quieren desaparecerla. Entonces, yo no sé por qué, si no hay recursos. No la quieren desaparecer porque les sirve ahí por pero no es por eso, Renata, no caigamos en algo que sabemos que no es cierto. O sea, entonces, si Comisión Federal no se amplía, si Comisión Federal no invierte, si Comisión Federal no tiene recursos para ampliarse, vamos a tener apagones y los que van a sufrir las consecuencias son los mexicanos. Va a tener que aumentar la energía. Como él dijo, él va a bajar. Como en Estados Unidos y como en España, donde hay, como en Estados Unidos que hay, o cómo. O sea, es que lo que a mí Vamos a tener energía subsidiada a costa de los impuestos de los mexicanos. Finalmente la van a pagar los mexicanos, no el gobierno. O sea, otra vez el mundo ficticio, el mundo de 50 años atrás, ¿sí?, de esas empresas que reventaban porque todo era subsidio. Eso ya no funciona, Renata. Hace mucho tiempo dejó de existir. ¿Qué quiere hacer López Obrador? Regresar al país a ese esquema. Pero no lo estás vendiendo. Esa es una enorme mentira. Ellos están invirtiendo. Si tú los restringes en su posibilidad, se van a ir. Pues que se vayan, pero el mercado, el 90% de las inversiones de este país las hace la iniciativa privada. Es fundamental. Que llevan diciendo, déjeme contestarle, es que llevan diciendo que la inversión extranjera se va a ir, llevan augurando esto desde el inicio del sexenio, y México ha sido de los países más atractivos para la inversión. México ha subido la inversión extranjera directa. Es falso lo que están diciendo, por un lado. Y por el otro lado, a pesar del gobierno. Las empresas privadas, si las empresas privadas no pueden competir de manera justa, porque quien salga a decir que la competencia entre el CFE y los privados es justa con la reforma actual, es demagogia pura. Entonces, si se arregla el terreno, se pone un terreno para una competencia justa, un mercado más justo, y no le sale el negocio y se tienen que ir por eso, pues así es la vida. No vamos a poner por encima nuevamente, y por eso hago hincapié en que aquí sí son dos proyectos de nación contrapuestos, porque por un lado ustedes, el PAN y parte del PRI, defiende una postura política, ideológica de defender a las grandes empresas por encima, o a pesar de que pasen por encima de los derechos y el bienestar de los mexicanos, y por el otro lado está un proyecto de nación donde busca garantizar derechos básicos, que justo, y repito, ya lo había yo dicho, pero parte de esta reforma es que la energía se vuelva un derecho fundamental. Entonces, que el Estado esté a cargo de hacerlo. ¿Cómo va a estar a cargo si no tiene rectoría? Y ustedes dicen, ¿no quieren acabar con la CFE? Bueno, entonces, ¿qué ha pasado hasta ahorita? ¿Cómo pueden explicar el deterioro que yo ya di con datos al inicio y que usted no me ha podido rebatir? No me ha rebatido un solo dato, uno solo. Y le invito yo a que rebata con datos. ¿Cómo es que vamos a garantizar la soberanía energética? ¿Cómo vamos a garantizar que la gente tenga acceso a energía? ¿Cómo vamos a garantizar que no pase lo que pasa en España o lo que pasa en Estados Unidos si
no existe una institución del Estado que pueda darle rectoría a la generación y distribución de energía. No se puede, es demagogia decir que se puede. No existe un país del mundo que lo pueda hacer. Y ahí tenemos ejemplos donde está totalmente privatizado y vemos el fracaso que es. 1, y 2, nuevamente le suplico que me desmienta, porque me dice que lo que estoy diciendo es mentira, pero no me da un dato de vuelta. Si esta reforma de Peña Nieto fuera tan maravillosa, entonces, ¿por qué? ¿Cómo se explica esta subida de 35% en los precios? Y este 35% es en el periodo de Peña Nieto. No estoy contando, estoy hablando de 2015 a 2017. No estás contando los 3 años que ha subido mucho más. Ha subido López Obrador. Justamente, y ahí están los datos. Ahorita les voy a poner en el chat la liga para que no le mintamos a la gente. Justamente de 2018 para acá ha subido 2%. Perdón, Renata. Ya, sería todo, nada más. Es falso lo que dice. Subió el 35% en época de Peña Nieto. Están viendo La Voz de Julio, debate entre Renata Turrent, ex candidata a diputada local por Morena, y Ulises Ruiz, exgobernador priista de Oaxaca. No te podemos ver, algo pasó con tu cámara, Ulises Ruiz. ¿Sí me escuchas, perdón? Sí te escucho, pero no te vemos. Por curiosidad, ¿eres militante todavía del PRI o ya no eres militante del PRI? No, me expulsaron, fíjate, precisamente por señalar la democratización y los cambios que tiene que hacer el PRI, pero bueno, es un procedimiento tramposo ahí de expulsión. Pero al margen del PRI, pues no es un asunto de partidos políticos, es un asunto del país. Yo repito, no me ha rebatido, Renata, un solo punto de lo que tú dices de que las empresas quieren apropiarse de la riqueza de los mexicanos y que ha sido un saqueo, Iberdrola y todas estas empresas que tú marcas y dices fracasaron en España, fracasaron en Estados Unidos. No ha rebatido nada. A mí me das números tipo Peje, o sea, tipo López Obrador, en donde tú dices, es que esto es lo que va a suceder porque vamos a tener soberanía, ahora sí va a ser del pueblo de México la comisión, los derechos están garantizados, Renata, y modificando leyes en una empresa que no tenga los recursos para ampliarse, lo único que va a provocar es que en la ley vas a garantizar unos derechos que en los hechos no vas a poder respaldar porque no tienes recursos, porque estás desviando programas fundamentales, porque estás cancelando la inversión y las posibilidades de inversión. O sea, no hay un argumento serio, salvo los numeritos tipo los otros datos de ya sabes quién, donde tú me digas que se están apropiando de la industria eléctrica nacional los privados porque están generando el 20% de la energía, que tú dices que el 13% es de Comisión Federal. Déjenme preguntarles a ambos sobre, ya Renata mencionaste sobre lo que pasó, si no me equivoco, este año en el invierno en Texas, donde se congelaron los gasoductos y se quedaron sin calefacción, sin energía, parte de Texas. Y recientemente los precios del gas natural en Europa están por los muy altos, históricos, como nunca. El precio del gas natural muy pero muy alto. Por ejemplo, Alemania importa mucho gas natural. Obviamente se van a ver afectados, y más afectados si el invierno en Alemania es duro. México importa más del 50% del gas natural. La reforma eléctrica que propone el actual gobierno, ¿cómo solventa esto? La importación y dependencia que tiene México como país de gas natural. Importación, obviamente, de Estados Unidos. Renata. Sí, creo que justo parte de la propuesta de la reforma es poderle regresar a la Secretaría de Energía el poder planear hacia el futuro, ¿no? De qué manera podemos hacer uso de las energías limpias, de qué manera podemos hacer uso de litio, que es algo que tampoco hemos debatido, que el litio sea para la explotación de los mexicanos, y de esta forma, ¿cómo podemos planear hacia adelante? Esto no se puede hacer hoy porque la CRE, que este organismo que la
la reforma busca regresar a la Secretaría de Energía, es autónomo. Entonces, ¿qué sucede? Que los privados pueden ir a la CRE y decir, quiero mi permiso, aquí están me parece que son 20 cosas que tienen que tener en orden, las presenta a la CRE y la CRE les da, digamos, un permiso. Este permiso no lo tiene la CRE, no lo tiene que vincular, no lo tiene que hablar, no lo tiene que gestionar con la Secretaría de Energía. Entonces, ¿cómo la Secretaría de Energía puede hacer una planeación hacia el futuro cuando están totalmente desarticuladas estas dos partes de la ecuación que tendrían que caminar de la mano para poder planear? Entonces, parte de esta reforma es regresarle a la Secretaría de Energía la capacidad de planear, incluyendo la dependencia que hoy tenemos con el gas, en este caso con Estados Unidos. Creo que ese es uno de los retos más grandes, porque justamente, repito los datos que acá ya lo estoy poniendo en el chat, solamente que no me cabe, entonces ahorita que acabe esta intervención le borro cosas y los pongo, porque pues sí me parece un poco injusto que el exgobernador esté diciendo que, ya cayendo un poco en insultos, diciendo que datos del peje, y digo, empezando por hablar así, cuando en realidad pues yo estoy dando datos con fuentes, vaya, la que les voy a mandar ahorita es de Forbes, ¿no? Ni siquiera son no son medios afines al gobierno, pues usted no nos ha presentado ningún dato más allá de decir que no es cierto, ¿no? Entonces, la reforma de Peña Nieto justamente hablaba de que la producción de gas natural pasaría, como ya decía yo al inicio de la intervención, de 5.700 millones de pies cúbicos a 8.000 millones. Esto no se pudo hacer, y de hecho estamos como ya bien decías, Julio, en una crisis tremenda donde solamente tenemos, donde para 2018 teníamos una cuarta parte de esto, más o menos 2.000 millones, y que se ha mantenido a partir de 2018. Entonces, es necesario que la Secretaría de Energía cuente con distintas maneras de garantizar la energía y sobre todo de poder planear para poder empezar a ser menos dependientes de otros países, en este caso de Estados Unidos. Entonces es uno de los ejes que busca regresar a tener cierto control que se perdió con la reforma de Peña Nieto. Ulises, ¿cómo afrontar? ¿Cuál sería la propuesta? Aunque no eres priista, pero estás en favor de pues la posición que tiene más o menos el PRI, el PAN y el PRD, que está en contra de esta reforma energética, eléctrica. ¿Cuál es la solución para no depender y salirnos de esa dependencia como país del gas natural de los Estados Unidos? ¿Cuál sería la propuesta o contrapropuesta que ustedes tienen? Bueno, volviendo a la reforma eléctrica, perdón que me meta nuevamente, sí, yo repito, sí, los organismos autónomos, esos son organismos autónomos, y las empresas entran en competencia, la iniciativa privada y la empresa pública, como es Comisión Federal de Electricidad. O sea, los organismos autónomos no le gustan al presidente, de ninguna manera trato de ofender al presidente, ¿no? Son puntos de vista, se me sale, pues todo el mundo le dice el eje, ¿no? Pero, o sea, no le gustan al presidente los organismos autónomos, porque las líneas que él da son verticales. O sea, es volver al monopolio, poner precios, decirle a la iniciativa privada, puedes invertir, pero este es el precio que te voy a pagar. Probablemente no les convenga, probablemente no entren a la competencia. O sea, es regresarnos a las empresas del Estado que en gran parte no dieron resultado y que le costaron mucho dinero a los mexicanos. Quien haya sido el responsable, al margen de los gobiernos pasados y el actual gobierno, ¿sí? Es la libre competencia. Esto no quiere decir que vengan a saltar, para eso se regula. Si los contratos son leoninos, como comenta Renata o como se comenta, pues modifiquen los contratos, pero es como si el metro es inseguro y quitas el metro en lugar de meter policía o seguridad. O sea, si son leoninos los contratos, pues planteen una revisión de los contratos, pero no canceles la inversión privada en energías limpias, porque además la empresa del Estado no la está haciendo.
no tiene presupuesto comisión, y ahí están discutiendo el presupuesto para crecer más. Lo va a rebasar la demanda eléctrica nacional. Vamos a tener una empresa del Estado, como comenta Renata, propiedad de los mexicanos, que además es una demagogia, es propiedad de los mexicanos, ¿sí? No propiedad del gobierno, y no va a estar produciendo la energía que requiere el país. Entonces es gravísimo lo que puede pasar en el sentido de que nos quedemos cortos, y va a ser nada más, es que no hubo dinero, ¿sí? ¿Cómo resolvemos que haya soberanía energética y que haya energía en el país? Soberanía energética no quiere decir quítate tú porque yo la garantizo. A lo mejor el Estado ni siquiera la garantiza por la forma de pensar o por la forma de ver o el enfoque que le da incluso el propio presidente en este momento. Entonces, son cuestiones de señalamientos que no son ciertos en la realidad, que se viven otro tipo de datos, porque te repito, ¿sí? Si OXXO está pagando menos por la transmisión de la energía, porque se supone que ellos la producen, porque tienen permisos para producirla, y está pagando menos por la transmisión y tiene que pagar más, pues que le aumenten el costo de la transmisión, pero no canceles la posibilidad de que haya más parques fotovoltaicos, de que haya más parques eólicos que van a generar energías limpias, que por el momento la comisión no lo está haciendo. Y es algo que nos va a rebasar. Es que eso es falso. ¿En qué lo está haciendo? A ver, dime, Renato, ¿en qué está invirtiendo la comisión? La comisión genera el 13%, más de la mitad de las energías ¿Con limpias. qué? Perdón, ¿con qué? ¿Con qué las genera? Con hidroeléctricas. Sí, claro, que se crearon antes. Son limpias, está bien, son energías limpias. Es falso lo que está diciendo de que la CFE no genera energías limpias, genera mucho más energías limpias que los privados. Eso es falso lo que está diciendo. Y es falso lo que dice que el gobierno está tratando de quitarle el derecho a la gente de tener energía. Pues si justamente está volviendo la energía un derecho fundamental para que el Estado, recordarle a la gente, este gobierno se va en 3 años, lo está dejando para que para adelante el gobierno tenga la obligación de satisfacer las necesidades energéticas del país. ¿Cómo puede alguien estar en contra de eso? No puedo entender que alguien esté en contra de eso. Y lo que pasa es que ustedes quieren que se subsidie. Ahorita se está subsidiando a los privados. Entonces, si se tiene que subsidiar para las comunidades alejadas, las comunidades pequeñas, que dicho sea de paso, repito, esas comunidades, el abastecimiento de energía de esas comunidades son por parte de la CFE, porque por supuesto que los privados no le van a entrar porque es una pérdida para ellos ir allá. Entonces, Perdón, Renata, ¿en qué subsidia el gobierno a las empresas privadas? Nada más de energías limpias. Le invito, por favor, que se dé una vuelta a ver el esquema de cómo el OXXO, usted explíqueme a mí más bien cómo es que el OXXO paga menos que lo que pagamos usted y yo de energía. Producen su energía. ¿Cómo paga eso? Ajá, ¿y cómo le hace para que... Un kilowatt... Sí, por eso la produce, pero ¿sabe cuánto paga por la transmisión de esa energía? El OXXO. Ya se nos fue. Sí, interesante. Ya tengo un par de preguntas más. Ojalá y pueda regresar Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca. Y quería preguntar nuevamente a Ulises Ruiz sobre la contrapropuesta o la propuesta que tienen ellos para pues no depender del gas natural, que repito, al menos 50% de toda la energía que se produce es gracias al gas natural. Y la mayoría del gas natural, 90% más o menos, es importado de los Estados Unidos, en específico del estado de Texas. Y me gustaría que respondiera Ulises Ruiz, ¿cuál es la propuesta en concreto de ellos o la contrapropuesta para solucionar este problema? Porque pues se habla de soberanía, se habla de no depender, pero en este momento dependemos como país de lo que vende Estados Unidos a México y repito, 50% de la energía, al menos 50% es producida con el gas natural. Las otras formas otras formas de petróleo,
eólica, solar, hidroeléctricas, biogás, si no me equivoco, muy pequeñamente, pero no se conecta aquí Ulises Ruiz. Mientras se conecta, querido Julio, nada más, ahí en el chat estoy poniendo las fuentes que yo estoy usando. A ver, déjame poner las ligas para que quienes están escuchando puedan consultar. Dice, del total actual de generación de energías limpias, 20%, la CFE pone 13% proveniente de energías hidroeléctricas, nuclear y geotérmica, mientras que el sector privado contribuye con el 7%. El 20% del total de las energías en México se produce de energías limpias. El 20% del total de la energía son limpias, y de ese 20%, más de la mitad lo genera la CFE, el 13%, que del 13% de 20 es, la mitad de 13, soy muy mala en las matemáticas, 60%, un poquito más de 60%. Entonces, y arriba puse los datos también, déjenme ver si los encuentro, más arriba puse los datos y la liga del precio es un dato que da Ford de las tarifas energéticas, de ese 35% que sube en los 2 años de Peña Nieto, y que como de 2018 a la fecha ha subido 2% nada más. Entonces, la pregunta, Ulises Ruiz, perdón. Perdón, se cortó, estoy en carretera. No hay problema. Gracias por estar aquí en la voz de Julio, Renata, Ulises. La pregunta, y no creo que me quedó clara la respuesta, es la dependencia de México de gas natural, 50% más o menos. ¿Cómo ustedes, la propuesta que ustedes, la oposición, o lo que se consideran oposición, cuál es la solución para no depender de este 50% de gas natural? En concreto, ¿cuál es la solución, Ulises? Mira, yo no tengo es sobre el debate sobre la reforma eléctrica, del planteamiento que se está haciendo en ese sentido. No sé si sea parte de la contrarreforma eléctrica que está planteando el presidente, pero es sobre la industria eléctrica. El dato concreto, pues seguramente Renata, que es especialista en estos temas, seguramente los tiene más afinados, y no quisiera yo expresar algo que no conozco. No, a lo que me refiero es que del 100% de la energía eléctrica, 50%, al menos 50%, se produce con el gas natural. Las plantas funcionan con el gas natural. Entonces, ¿cómo solventar esto? Porque se habla de soberanía, y repito, pero ¿cómo ser soberanos si dependemos de 50% de gas natural? ¿Cuál es una propuesta en general? ¿Cómo solventar, las personas que nos están escuchando, cómo vamos a ser soberanos si importamos muchísimo gas natural? Si lo tiene el país, el gas natural, pues habrá los mecanismos para que se invierta en ello. Y si no los tiene, pues hay otras formas. O sea, lo que tú no produces no lo puedes inventar. O sea, así de simple, pues. O sea, no es que dependas del otro país. Le tienes que comprar el 50% para mover la energía del país, pues la tienes que comprar. Tendrás que intercambiar otro tipo de bienes, servicios, energías, apuntar más a las energías limpias para que no muevan a través del gas natural parte de la industria eléctrica nacional. Habrá que hacer más inversiones en empresas que no se están haciendo por la presión social que generan esas construcción de presas que son energía limpia, que además se construyeron en ese periodo tan neoliberal, como comenta López Obrador. Toda esa infraestructura del país en materia eléctrica se construyó en gobiernos pasados. Realmente actualmente no se está invirtiendo en nada de eso, y están parados proyectos como La Parota, como Paso de la Reina en Oaxaca, La Parota en Guerrero, pues por la presión social y el desacuerdo. Pues lo que tienen que hacer es acordar, incorporar a quienes van a verse afectados con ese tipo de inversiones, porque van a generar energías limpias, de eso no hay duda, pero no tienen presupuesto para hacer infraestructura de este tipo. La infraestructura de la energía limpia que se está produciendo se hizo en otros gobiernos pasados, se creó y se generó en otros gobiernos pasados, y es propiedad de Comisión Federal de Electricidad. Entonces, yo repito, nadie está en contra de la comisión, nadie está en contra de que llegue la luz a las comunidades más rezagadas de este país. Incluso ahí sí puedes hablar de subsidios en este caso, o tal vez en los productores campesinos de bajos ingresos. Pero ¿por qué no competir con el mundo
¿sí? Con los empresarios y no afirmar cosas que no son ciertas, repito. Pero la competencia está. Sí, Oxxo, pero no está como, pero aquí vas a cancelar los permisos, primero. Vas a autorizar un 46% y tú vas a fijar el precio. ¿Tú crees que Rocío Nale tenga esa capacidad? Yo no creo, ¿sí? Para eso son los organismos autónomos, para que no sea una dependencia juez y parte y esté decidiendo algo que a lo mejor está decidiendo mal o está ahuyentando la inversión, porque con todo respeto, si tú pones un precio no competitivo, pues nadie le va a entrar, pues si son empresas. Pues por eso, le repito, creo que aquí aquí sí, pues no nos vamos a poner de acuerdo porque tenemos posturas radicalmente distintas. Sí, yo estoy de acuerdo y muy respetable. Usted ve por los empresarios y yo disiento con respeto a usted y yo creo que pues si a los empresarios no les sale el negocio, pues no les salió, pero primero va la gente. Y lo siento, pero nuevamente, o sea, la competencia está. La competencia se puede tener, que la tenga nada más de manera justa, no como la están teniendo ahorita, colgándose de la infraestructura de la CFE, pero sin pagar los precios justos. Ahora, pero no es cierto eso, Renata, sí pagan. No, por eso pagan un porcentaje, una cuota. Revísalo y auméntaselo. Pero no canceles la inversión privada. Ya se trató de hacer y se fueron a amparar todas estas empresas que usted dice que... No, se ampararon, a ver, perdón, Renata. Se ampararon por eso. Se ampararon contra la ley eléctrica que planteó el presidente de la República, que era una expropiación de hecho, ¿sí? Y no le resultó porque es inconstitucional, porque no dieron los argumentos el gobierno de la República para que esa ley pasara. Por eso el presidente dijo, como la perdí en la corte, ahora voy a modificar la constitución, pero se va a hacer lo que yo quiero. Con todo respeto, no va a garantizar el dueño es una reforma y lo va a votar el Congreso. No lo puede hacer el presidente, la tiene que votar. Pero entonces le invito, por favor, contésteme, ¿cómo es que esos precios mínimos que pagan, porque no se ve, esto no se ve en ningún lado del mundo, que usen la infraestructura de la CFE, las líneas de transmisión. Permítame, por favor, déjeme hacerle la pregunta nada más. Es un pago mínimo el que hacen. ¿Cómo es posible que quien apoya a la reforma energética de Peña Nieto permitió eso? ¿Cómo es que ese subsidio a las empresas privadas, porque pagar esa mínima cantidad a la infraestructura, porque el precio del porteo que pagan los privados es mucho menor del que cuesta? Entonces, eso es un subsidio, ¿no? Por definición es un subsidio. Esto lo aprobó su partido y, bueno, su expartido y hoy lo defienden. ¿Cómo es posible que esté usted defendiendo el subsidio a estas grandes empresas, pero que al mismo tiempo se esté quejando de que eventualmente se pudiera subsidiar al pueblo, si fuera necesario? Que ojo, esto aceptando sin conceder, ¿no? Porque no necesariamente va a pasar así. Nada más le hago esa pregunta y después, si tengo oportunidad de que me había preguntado de dónde viene, de qué tipo de energías limpias produce la CFE, nada más para... Las hidráulicas, ya lo dijiste, las presas. Hidroeléctrica, nuclear y geotérmica, esas tres. Okay. Pero le pido que me conteste lo otro. ¿Cómo es posible que ese subsidio... Ok, a ver, primero que nada, yo no estoy defendiendo a los empresarios, ¿eh? ¿No? Yo estoy hablando de cómo pueden llegar inversiones al país que generan empleo de recursos que no tiene el gobierno de la República, primero. Empleos que no me ha podido demostrar. Segundo, ya te dije que el 90% de la inversión de este país la hace la iniciativa privada nacional e internacional. ¿Cuántos empleos se generaron con esta reforma, con la reforma que usted define? ¿Cuántos? La iniciativa privada invierte el 90% de la inversión. Pero es que primero, pero si ellos pagan poco, auméntenles el precio. Eso no fue la ley eléctrica que mandó el presidente, que ganan el amparo quienes se opusieron a ella. ¿Sí? A ver. ¿Por qué no revisan? Porque todos estos contratos se hicieron en la etapa de cuando había que jalar las inversiones y tenías que estimular la inversión privada. Eso se hace en cualquier parte. ¿Sí? Tú tienes que generar una infraestructura para que la iniciativa privada invierta. Si eso se hizo en otra época, han pasado cerca de 30 años, no se han revisado los contratos, son
vamos a ponerlo como tú lo llamas, están pagando de forma preferencial, ¿sí? Al gobierno de la República, pues aumentenlo, revisen los contratos, pero no cancelen la energía, no cancelen una posibilidad. No, no es cierto, se ampararon contra la ley eléctrica, que es la reproducción de esta contrarreforma constitucional que está planteando el presidente de la República. O sea, no es cierto lo que tú... La ley eléctrica era precisamente esta contrarreforma, lo que pasa es que no le salió al presidente, pues no la pudo ganar porque no pudieron dar argumentos de fondo y la declaró inconstitucional la Corte. Por eso dijo, ahora voy a modificar la Constitución. Pero te repito, es muy simple, la pregunta es muy simple. Pero es válido. Las líneas de transmisión, ¿las pagan de forma barata? Auménteles el precio, pero no cancelen la inversión privada, no cancelen los contratos, que es lo que está haciendo la contrarreforma eléctrica. ¿Cómo se las aumentan? Hay que sentarlos y hay que revisar. Ya lo sentó Rocío Nale. No es cierto, eso no es cierto, eso no es cierto. Eso que estás diciendo no es cierto. Bueno, Rocío dice que el aire se lo están robando a las comunidades, las empresas privadas. O sea, el aire que sopla allá en el Istmo de Tehuantepec. Es una tergiversación. No, sí lo dijo. Rocío Nale sentó a los empresarios a decirles todo esto que usted menciona y no ha funcionado. No quieren. Pero eso lo dices tú. No lo digo yo, lo dice la secretaria. Pero eso lo dices tú. No, lo dice la secretaria. Peor, la secretaria no tiene ni idea de dónde está sentada. Entonces, entonces, usted está diciendo que la secretaria no se sentó con los empresarios. O sea, que nunca... No en ese sentido. Tú haces un planteamiento de modificación de contratos, ¿sí? Por el porteo, por las líneas de transmisión, por el uso de las líneas de transmisión, revísalo, pero no canceles la inversión privada. Es una posibilidad de inversión, es una posibilidad de llegada de recursos económicos que no se tienen ahorita en el país y peor la pandemia. Sobre esos contratos, yo escuché la entrevista o el debate o la invitación que le hicieron en Televisa en Tercer Grado y Denise Merker le hacía esa pregunta, exactamente lo que está preguntando Ulises Ruiz, ¿por qué en lugar de cancelar no negociaban? Y lo que dice ahí la secretaria de Energía es: nos sentamos y se negaron. Es textual, cito textualmente lo que le preguntó Denise Merker sobre eso mismo que está preguntando el exgobernador Ulises Ruiz, y la respuesta es no quisieron, se rehusaron. O no tuvieron la capacidad de negociar, ¿no? Entonces aquí, nada más para dejar, porque si no la audiencia se va a confundir en que pues no se ha sentado y si se sentó. Entonces lo que preguntó Denise Merker es lo mismo, ¿por qué no negociaron? Ella dice, nos sentamos, no quisieron. Entonces déjenme ya para finalizar hacerle dos preguntas. La reforma energética, para que sea aprobada, necesita del apoyo de otros partidos, además de los aliados de Morena. Ulises Ruiz, exgobernador de Oaxaca, ¿tú prefieres Primor o PRIAN en esta reforma energética? No, yo creo que ni uno ni lo otro. Yo estoy por las energías limpias, por la inversión que genera empleos. Si no la tiene el Estado, te repito otra vez el número, entre el 87 y 90% de las inversiones que se hacen en México las hace la iniciativa privada. Pero no me quiere contestar cuántos empleos se generan. ¿Cuántos empleos se generan? Yo repito. No, pero es que se está aprobando. Yo no te interrumpí en esto. Gobernador. O sea, estamos hablando de la inversión privada en general. Bueno. ¿Sí? O sea, el suspender el aeropuerto, independientemente del costo económico que van a pagar los mexicanos y el error garrafal de no haber tenido los argumentos para suspenderlo, afecta la confianza de los inversionistas en el país. Dejan de invertir en otros rubros. Este golpe a la iniciativa privada de la contrarreforma eléctrica de López Obrador, pues obviamente va a seguir ahuyentando las inversiones privadas en el país. Y ahorita lo que el país requiere es generación de empleo. Se han perdido muchos empleos por la mala política económica del presidente, pero además sumado a un mal manejo de la pandemia. Entonces, no hay argumentos de fondo, ¿sí?, para decir que va a beneficiar a los mexicanos, que va a ser una empresa productiva, digan cuánto va a costar expropiar de hecho, como lo van a hacer,
el pagar a todos los inversionistas que se retiren, independientemente de la afectación al Tratado de Libre Comercio y a los tratados comerciales que también van a costar. ¿Cuánto le va a costar al país eso? 1. 2. ¿Cuál es la garantía de que la empresa va a cubrir las necesidades nacionales de energía? ¿Cuál es la garantía? ¿La palabra del presidente? O sea, dice muchas mentiras el presidente. Entonces, ¿cuál es el argumento, repito, de que la comisión, de que los privados inviertan y no caigamos en el argumento demagógico de decir, es que se quieren apropiar de la riqueza de la nación? Eso no es cierto. Eso es una enorme mentira. Ellos están produciendo. Déjame Sí, hicieron unos contratos. Si los favoreció o era por parte de la inversión para generar esa inversión en ese entonces, pues hay que revisarlos, pero no la quites. No canceles la energía. Déjame insistir, Ulises, y la misma pregunta para Renata. No va a tener los votos solo Morena ni con sus aliados, necesita de otros votos, y en este caso pregunto a Ulises Ruiz como gobernador priista de Oaxaca, PRI Morena o el PRIAN, es decir, la alianza PRI. Bueno, es PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, que ya dijo que no va a votar. ¿Tú estás con ellos? Sí, sin duda, contra la reforma eléctrica, sin duda. Es un retraso de 50 años en la visión del presidente que vive hace 50 años, ¿no? Obviamente. Entonces, no estoy de acuerdo en la cancelación en la producción de energías limpias. No estoy de acuerdo en que no se fomente incluso esa posibilidad de que siga creciendo esta energía. Nadie está diciendo que ellos vengan, hagan los subsidios, se aprovechen de las líneas de transmisión de Comisión Federal. Incluso hubo un momento, Renata, en aquel entonces, estoy hablando de 2004, 2005, 2006, 2007, que ellos plantearon incluso construir sus líneas de transmisión y Comisión no aceptó. ¿Por qué? Porque reciben una renta. A lo mejor en aquel entonces no era tan barata como la que tú afirmas hoy, pero eso no implica, o sea, tienes que sentarte las veces que te tengas que sentar y poner negociadores para que se convenza, para que se exija que paguen precios justos. Precios justos no quiere decir, ¿sí?, que paguen exceso, que paguen precios justos. Y yo creo que no habría ningún problema de que se genere. A mí me parece que no ha habido el talento para negociar. Bueno, es que eso sí es de verdad un disparate. Lo que pasa es que no se van a sentar a negociar para seguirles dando lo que quieran a los empresarios, pues no, o sea, eso es innegociable. No les dan lo que quieran. Estamos hablando de la tarifa que dices tú que está subsidiada. No es cierto, no está subsidiada. A lo mejor pagan menos desde la perspectiva, y yo estoy de acuerdo, Renata. Si tienen que pagar más, llevan 30 años en el país produciendo energía limpia, ya ganan recursos económicos importantes, pues es necesario que se haga la modificación de los contratos, pero no le canceles la inversión privada. A ver, es que creo que nada más se está repitiendo y dando vueltas lo mismo, en lo mismo, pero nuevamente. Pues es que no me dices nada más, tú me hablas del pueblo, del beneficio, que ahora sí va a ser soberanía energética. Bueno, pero permítame comentar. Renata, por favor. Gracias. No me ha podido contestar cuántos empleos se generaron con la reforma energética que usted está defendiendo, más allá de ese porcentaje que menciona de la inversión en general. Eso por un lado. Por otro lado, pues creo que aquí ya es un rollo, y por respeto a la audiencia no creo que tenga ningún sentido decir pues que se sienten con los empresarios, pues ya se sentaron, no se puede, y esta es otra vía democrática que se está usando dado que los empresarios no quieren negociar, pues entonces se está proponiendo una reforma que es parte de las facultades del presidente lanzar esa iniciativa, y ya lo decidió el Congreso. Ahora, nada más dos cosas. Una, dice que la inversión extranjera en México es un fracaso. México entró al top 10 de inversión extranjera directa en este gobierno. Entonces, eso es mentira, ha incrementado la inversión extranjera directa. Y la recuperación de empleo creciendo siempre, es récord. Es lo que la inversión extranjera, son los y ahorita récords del presidente. Todo lo que yo he dicho lo he puesto en el chat con fuentes que no son mías, no es mi palabra, sino estoy poniendo las fuentes, ¿no? Para que no se lance nada más así al azar. Ahora, yo nada más para responder la pregunta de Julio, creo que
aquí el PRI pues claramente está dividido, ¿no? Hay estas dos corrientes, la corriente neoliberal o salinista, la corriente pues que está más acercada a la historia del PRI, más nacionalista, más cardenista, y yo creo que tienen una oportunidad histórica. Creo que es obvio el fracaso electoral del PRI que tuvo en 2018 y que tuvo ahora en 2021, y esto responde un poco a las alianzas que ha hecho, ¿no? Claramente al electorado del PRI no le ha gustado esa alianza que ha hecho con el PAN, no le ha gustado esa transición del PRI hacia un PRI neoliberal, corrupto, etcétera, etcétera. Y yo, sinceramente, creo que el PRI tiene una gran oportunidad de, por lo menos alguna parte del PRI, de reivindicar esa historia que con todos los efectos que se le pueden adjudicar al PRI viejo, pues tuvo la construcción de varias cosas importantes, el IMSS, Pemex, etcétera, ¿no? Entonces, yo quiero pensar y tengo esperanza de que habrá mejores pues que ven por el bien del país y no por los intereses de los privados y voten a favor de la reforma. Ulises, el PRI está dividido porque en una entrevista que le hicieron a Alejandro Murat, que él estaba a favor de la reforma energética promovida por Peña Nieto, ahora ya no se ve tan entusiasmado con la reforma energética que él apoyó. Hoy se le ve más cercano al actual gobierno que encabeza Andrés Manuel López Obrador. Está dividido el PRI y pues con esa división pues podría avanzar la propuesta que propone el actual gobierno. Mira, la mandaron a abril la discusión porque no le dan los números. No ha convencido el presidente con esta contrarreforma. Le ha metido mucho ruido. Entonces, ¿qué hicieron? Ayer anuncian que se va hasta abril la discusión. Sí, probablemente quieran generar mejores condiciones, pero hoy por hoy está muerta esa contrarreforma. ¿Sí? Tan es así, te repito, que la querían aprobar en este mismo año. Si ya no fue así, ya se va hasta abril. ¿Sí? Porque van a seguir presionando de diferentes maneras. Algunos miembros del PRI ahí lo señalan con cuestiones que tienen que ver cuando fueron gobernadores y que los pueden agarrar y los puedan doblar, sí, pero no los están convenciendo porque la contrarreforma sea buena, los están convenciendo porque los están amenazando. En el caso del gobernador de Oaxaca, bueno, pues es más morenista que cualquier gobernador de Morena, o sea, pero ese es el punto de vista personal de ellos. La realidad es que hay un grupo de legisladoras y legisladores del PRI, nacionalistas, que quieren el bien y el desarrollo del país, tener alternativas de crecimiento, de tener un país más justo y no esta debacle en la que está el país con los 3 años que lleva López Obrador al frente. Entonces, ¿qué sucede? Que es mayoría ese priismo que está por México, que está por las energías limpias, que está por la generación de empleos. Y eso es lo que frenó la reforma ahorita. Yo espero que en abril la archiven y no permitan este retroceso que va a tener el país ante toda la argumentación que hace el presidente, que en muchos de los sentidos son mentiras, que desafortunadamente con todos los medios que se maneja y que paga y todo lo que implica estar en el gobierno de la República, pues obviamente influye en una parte de la población, en la menor, afortunadamente, ahora. Qué bueno que mencionas eso, porque en una encuesta que presentaba Ciro Gómez Leiva de Federico Berrueto, priista, el 60% apoya a esta propuesta de la reforma eléctrica, y señalo que Federico Berrueto, priista, me imagino que la encuesta, la aprobación es mucho mayor, porque las encuestas del señor Federico Berrueto no son muy de confianza. ¿Te imaginas? ¿Cómo tú lees que al menos el 60% de los mexicanos aprueban esta reforma eléctrica propuesta por el gobierno? ¿Cómo tú interpretas eso? Mira, yo no estoy de acuerdo con lo que comentas de Federico en cuanto a sus encuestas, pero si tú dices que no son falló en Oaxaca, en tu estado. El dato es malo. El dato es malo, ¿no? El dato sería malo, o sea,
probablemente no es el 60% el que está de acuerdo con la reforma del presidente. Entonces, yo te repito, ahí está en la Cámara de Diputados, la van a decidir los legisladores y no le da el número al presidente. Como no le da el número, como no ha convencido, como no es contundente, como es un retroceso, pues la mandaron a discusión en abril, a ver si pega. A ver si en abril, con los mecanismos que usa el presidente normalmente, convence y hace que voten su reforma. Pero de que va a ser un retroceso, de que es una contrarreforma, de que nos vamos a salir de la globalización, de que vamos en contra de lo que está haciendo el mundo, pues eso es obvio, lógico, y cualquier ser humano que ni siquiera con datos, sino con sentido común, se dé cuenta, pues es evidente, pues los resultados son evidentes en cuanto al gobierno, no en cuanto a la popularidad. Ya finalmente... Nada más puedo contestar. Entonces está diciendo que al menos el 60% que estamos a favor de la reforma, básicamente no tenemos sentido común. No, es que él dijo de una encuesta. Él dijo de una encuesta. Por eso, donde él dijo que en una encuesta que no es confiable, porque es Federico Berrueto, el 60% aprueba la reforma. Si no es confiable, no es confiable. No, es que no dijo que no fuera confiable. Una encuesta de alguien que generalmente o alguien que no simpatiza con el presidente es probablemente una encuesta que tenga o que haya tratado de tener cierto sesgo en contra de la reforma energética. Aún así sale que el 60% lo tiene. Así es. No creo que tenga sesgo. Yo conozco a Federico, es un profesional en su chamba. Su chamba no tiene que ver con el PRI, vamos. Pero entonces sí le crea la encuesta. Él se dedica a hacer encuestas, ¿sí? Okay, pero pero tú dices que puede tener sesgo, pues entonces a lo mejor no es el 60, o a lo mejor la indujeron, etcétera, o hicieron una consulta como las que hace el presidente. Entonces, no, pero si tiene sesgo lo a ver, quienes van a decidir la reforma son los legisladores, ellos son los representantes del pueblo. Claro, ¿sí? y tendrían que votar. Si el presidente no tiene mayoría, porque reformas constitucionales implican una mayoría calificada, pues no va a pasar. Yo espero que eso suceda. Bueno, dos cosas. La primera es que entonces si usted sí parece que reconoce el trabajo de este encuestador y entonces pues tendría que confiar en que más o menos el 60% estamos a favor. Lo que estamos... estoy repitiendo lo que dijo Julio. Bueno, pero usted que no era confiable porque era del PRI. Pero usted sí aún así, pero que aún así el 60%, pues las encuestas, tú lees otras y dicen que no. ¿Cuáles? Ojalá varias. Pues hay muchas, hombre, encuestas hay muchas. Si no las mandas a hacer, pues, o sea, a lo que yo me refiero es a que eso no va a decidir, ¿sí? No, bueno. El hecho es de que no es pasando la reforma eléctrica porque no hay los argumentos, porque todo se hace con ocurrencias, como varias de las obras que está haciendo este gobierno, como varias de los rubros donde ha fracasado el gobierno, ¿sí? Y cómo le vamos a creer, porque además hay datos en cómo están falseando una información, como tratando de señalar a los voraces que se quieren llevar nuestra riqueza energética. Eso es una gran mentira. Es una mentira, enorme mentira. Me da permiso, déjeme contestar porque no me ha dejado contestar, más allá de lo de la encuesta, que parece ser que sí la mayoría de la encuesta ya la dejamos de lado. Estamos a favor. Sí, porque la mayoría de las encuestas, la mayoría de los mexicanos estamos a favor y los representantes populares tendrían que atender a esa respuesta. Ahora, que no se tengan los votos hoy, o que aparentemente, o usted señala que quizá no se tengan los votos hoy, que puede ser que no se tengan, no necesariamente es algo malo. Que se pase a abril para que se discuta de aquí a abril es parte de la democracia. Justamente estamos viendo algo que no se veía en justamente la manera en la que se pasó las reformas del PRI y del PRIAN en el periodo de Peña Nieto. Se pasaban por lo oscurito, con moches, con sobornos por atrás de la mesa, y la gente no podíamos discutir de eso. Hace ratito usted decía que yo era experta en estos temas. No soy experta en estos temas, en lo más mínimo, nada más me puse a estudiar. Pero creo que lo más valioso de este proceso es que la mayoría de los mexicanos nos estamos informando y estamos discutiendo y lo estamos debatiendo públicamente para que se pueda tomar una decisión pues más en conjunto, y que los representantes populares sepan que la gente está informada, que está interesada, y como dicen las encuestas, no solo estas sino otras más, la mayoría de los mexicanos estamos a favor. Entonces ojalá y voten.
Sí, Renata, con todo respeto, la reforma no se aprobó porque no tuvieron los votos, no porque No, no se estén aprobó porque no ha discutiéndola. pasado, A ver, bueno, no se ha votado porque ni no les siquiera. dan, porque no les da el número, No ¿sí? se ha O sea, votado. a ver, no se aprobó, o sea, no se votó ahorita como quería el presidente porque no le dan los números. Entonces lo que hicieron fue mandarla a abril, pero no hay discusión. No se cambió a abril para aumentar la discusión, oír a los técnicos, oír a los expertos y tomar una decisión. Se mandó a abril porque si se vota ahorita, esa contrarreforma no pasaría como quiere el presidente. O Entonces, sea, tuvieron que ¿y qué? decir, vámonos a abril porque ahorita no nos dan los números. Lo correcto era ¿Y que qué? la votaran ahorita, pero como no ¿Por les da qué? y el presidente ¿Por qué quiere lo sacarla a correcto? ¿Pero fuerza, por qué lo correcto? ¿Qué tiene que se pues pase porque abril? ¿Qué tiene que se necesite? el presidente quería que se votara ahorita, no le dieron los números, ¿Está bien? el Sí. argumento no es más discusión, el argumento no es más información, no le dan los números. Ahorita como está el Congreso, el presidente perdería en esa contrarreforma que mandó y no se aprobaría. Entonces le está mandando a abril a ver si va a salir. Yo espero que no. Yo espero que se siga dando la información a los mexicanos para demostrar que esa es una contrarreforma que nos regresa 50 años en la vida del país y nos voltea a lo que todo el mundo apunta. Sí, y no, eso ya lo hemos dicho, es falso, a donde todo el mundo apunta es a la soberanía energética, que es justamente lo que busca esta reforma. Es falso eso que se dice. Ese es tu punto de vista, te repito, soberanía energética tenemos, estamos, Comisión Federal prácticamente dicta toda la política energética del país, no se está desapareciendo la La comisión, política energética no la hay la entrega ni el robo a la nación de la energía eléctrica. A mí me parece que si no se genera la competencia, no vamos a tener la capacidad para generar la energía que el país requiere. Y lo único que vamos a tener es una constitución que te lo garantice, pero que en los hechos no se dé, como el sistema de salud, por ejemplo. Bueno, pues creo que ojalá que a la próxima pues nos pueda dar datos, porque acá yo Claro que sí, claro que sí. Me voy a poner a leer más, tú los tienes más actualizados, el problema es que no son ciertos. Bueno, es que no son mis datos, son datos de Forbes, son datos del Economista, son datos del país, y ahí están en el chat, la gente lo puede ver, no son datos míos, no me los inventé yo, son, de hecho son medios que ni siquiera son afines al gobierno, pero pues ahí lo puede ver la gente. Pero los señalamientos, ¿no? Se quieren robar la industria eléctrica, son rateros, nos quieren dejar sin soberanía energética. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Yo no dije eso. Yo no dije que son rateros. Ya para finalizar, Ulises, Renata, ¿con qué te despides? ¿Cuál sería tu último mensaje? ¿Por qué estás a favor de la reforma eléctrica? ¿Yo o Ulises? ¿Quién? Renata, por favor, inicia. Sí, bueno, yo creo que ya lo dije varias veces, pero la reforma de Peña Nieto nos ha dado, y ahí están los datos, los di al inicio de mi intervención, todo lo que se prometió en la reforma de Peña Nieto fue falso, o bueno, no se cumplió, se perdió parte, por lo menos parte de la soberanía y de la conducción, de la planeación del mercado energético en el país, y lo que esta reforma busca es que se recupere la rectoría, ¿no? Creo que hay tres cosas fundamentales de la reforma con lo que me gustaría cerrar, que creo que es importantísimo que la gente tenga la información. Número uno, repito, regresarle la conducción al Estado, permitiendo la participación privada, para que no digan mentiras, se permite la participación privada hasta por el 46%, pero pues bajo fijando reglas. Los precios de la comisión. No, permítame, déjeme, ahora sí es mi intervención final, permítame terminar y ahorita ya usted termina. 54% lo tendría del mercado, lo tendría la CFE. Entonces creo que eso es número uno y más importante, ¿no? La propuesta de reforma pues que haya competencia justa y repetir que no se expropia la electricidad, simplemente se detiene el saqueo y se le dice a los privados, podemos competir, pero bajo ciertas reglas que sean justas. Eso es número uno. Número dos, y creo que es importantísimo también, que se menciona en la ley que esto es un derecho fundamental a la electricidad. Los mexicanos tenemos un derecho fundamental, y para que esto se pueda garantizar, el punto número uno, es decir, regresarle la conducción
al Estado, es necesario, ¿no? No podemos garantizar este derecho si el Estado no tiene conducción, como sucede en Estados Unidos y como sucede en España. Entonces, la nueva reforma implica que ahora el Estado va a tener la obligación de distribuir y de transmitir para garantizar los servicios eléctricos a todo el país, incluyendo a las comunidades pequeñas que de otra forma no podrían tenerlo con el sector privado o en condiciones de emergencia como las que vimos a principios de este año. Ya no repito, pero bueno, ya vimos lo que pasa con España y con Estados Unidos. Y bueno, los aumentos de los precios que se ven, además de todo lo problemático que implica tener la rectoría del sector energético en los privados, pues muchas veces son impagables. Entonces, repito, ¿cómo se puede garantizar el abasto de electricidad si lo manejan los privados? Es imposible. No hay ejemplo en el mundo donde esto suceda, ¿no? Entonces, todo el mundo, aquí como dice el exgobernador, lo que está pasando es que todo el mundo está volteando a ver de qué manera puede ser soberano en materia energética, y México está haciendo lo mismo. Y número 3, la nacionalización del litio, que ya no nos dio tiempo de meternos, que creo que es importantísimo, ¿no? Aquí, para quienes dudan de la importancia de este mineral, recordarles que Elon Musk, el de Tesla, ha dicho muchas veces que a los gobiernos que no quieran nacionalizar, que no quieran privatizar este mineral, hay que impulsar golpes de Estado, ¿no? Así de importante es esto. Algunos expertos lo comparan con el petróleo en décadas anteriores. Entonces, el hecho de que esto se nacionalice y que sea un patrimonio de los mexicanos, pues definitivamente tendría que ser una buena propuesta. Y ya nada más para cerrar, estos son los 3 puntos más importantes de la reforma y por lo cual yo estoy a favor. Pero nada más para cerrar, porque ya sé que por ahí va a ir, recordarle a la gente, igual ya lo puse en el chat, pero es falso que los privados estén por las energías limpias. La Comisión Federal de Electricidad es la principal generadora de energías limpias en el país, con más del 60% de esta. Para finalizar tu cierre, Ulises Ruiz, ¿con qué mensaje te despides? Bueno, yo repito, la contrarreforma eléctrica de López Obrador nos regresa hace 50 años, va en contra de la generación de energías limpias, va en contra se va a acabar el petróleo, hay que buscar fuentes alternas. Nadie está diciendo que desaparezca la Comisión Federal de Electricidad, incluso la infraestructura la construyeron en mucho hidroeléctrica del país gobiernos priistas. O sea, nadie está en contra de que desaparezca la empresa, ¿sí? Pero algo pasó por ahí, se desconectó ya, casi finalizando. Gracias, Renata, por tu tiempo. Ya nada más para finalizar con el mensaje de Ulises Ruiz, exgobernador priista de Oaxaca del 2004 al 2010, si no me equivoco, y Renata Turrent, no, exgobernadora, ex candidata a diputada local por Morena en la alcaldía Benito Juárez. Interesante los puntos de vista. Por supuesto que no van a estar de acuerdo porque son puntos de vista totalmente diferentes, y eso es el interés mío, el que pues cada quien exponga lo que tenga que exponer. Yo debo decir, estoy en favor de la reforma eléctrica, pero yo no estoy debatiendo, entonces me guardo en lo posible y no dar mis puntos de vista. A ver si puede regresar el gobernador. Y si no, pues muchas gracias, Renata. ¿Algo más que te gustaría agregar? Pues nada más, muchas gracias, querido Julio, por el espacio, y pues yo nada más invitar a la gente a que se siga informando. Yo ya lo decía hace rato, pero creo que lo más importante pues de esta reforma, al final de cuentas, es que toda la gente lo estamos debatiendo, ¿no? Expertos y no expertos. Esto se está volviendo un tema de interés público y eso es algo positivo, porque entonces los legisladores ya no pueden estar pasando este tipo de reformas por abajo del agua, sino que tienen que voltear a ver lo que la gente opina y lo que la gente quiere, y eso es algo positivo para cualquier democracia. Perfecto. Muchísimas gracias, Renata. Abrazo, querido Julio. Muchas gracias. Gracias, muchísimas gracias, Renata, por estar aquí. Ya no vamos a poder contactarnos con el exgobernador Ulises Ruiz, pero creo que
pues interesante los posicionamientos de ambos, cada quien defendiendo sus posicionamientos, y ustedes, la audiencia, pues deciden qué creer y qué no creer. Hay mucha información en internet y ustedes pueden consultar los dichos de cada quien y pues verificar que lo que digan se puede, ahora sí, verificar, obviamente. Gracias a Beatriz Domínguez, muchísimas gracias. Va a haber más debates, pero dado que se pospuso hasta abril, pues no va a estar con prisa, vamos a llevárnoslas tranquilo y pues tener 1 o 2 más debates sobre la reforma eléctrica. Creo que es muy, pero muy positivo, pues que cada quien presente sus puntos de vista y ustedes, como audiencia, pues decidan qué es lo que los convence, qué es lo que no los convence. Y muchas gracias a Roberto. Ya está aquí, nada más para finalizar. Esto fue el programa de hoy. Gracias a todas las personas que se sintonizaron por ahí. Nos topamos con la comparecencia de... Interesante que Lorenzo Córdoba estuvo muy... ahí en las redes estaba explotando el tema de Lorenzo Córdoba en su comparecencia. Y aquí dice Federico Mora, qué mal moderador eres, Julio. Pues ya me voy a retirar. No, para nada. Saludos, Beatriz Domínguez. Dice Renata, ¿qué aprendiste al debatir con Ulises Ruiz? Aquí le echan porras a Renata Turren. Muchísimos mensajes. Obviamente no podía leerlos y estarlos poniendo porque quería concentrarme en el debate. Pero aquí un mensaje. Dice varios mensajes de Jesse Nieve. Dice, la reforma se va a votar este año, hasta abril se terminará de aprobar por los congresos locales, es lo que dice Jesús Vega. Recuerden que La Voz de Julio se transmite lunes y viernes a las 3 de la tarde, solamente lunes y viernes a las 3 de la tarde, pero todos los días programas, clips, no todos los días programas, clips, muchos videos en el canal de La Voz de Julio. Y ahí yo les pedía que me hicieran un favor al suscribirse al nuevo canal de La Voz de Julio, el otro canal, el canal nuevo que se llama La Otra Voz de Julio. Ahí está la liga, denle clic a la liga y los lleva a el nuevo canal. Y suscríbanse, vamos a estar transmitiendo pues básicamente, por un buen tiempo lo mismo, pero en algún momento va a haber diferencia. Y un aviso a los miembros de La Voz de Julio. En estos días les voy a estar mandando solamente contenido a ustedes, a los miembros de La Voz de Julio. Muchísimas gracias por seguir apoyando este proyecto con su membresía. Creo que he estado atendiéndoles ya mejor y se va a poner la cosa mucho mejor, más material para los miembros de La Voz de Julio, que hacen posible en mucho que continuemos con este periodismo, información independiente. Nos vemos el lunes. ¿A qué horas? A las 3 de la tarde. Muchas gracias por su preferencia. Que tengan un excelente fin de semana.